Capítulo 6. Clerval me entregó la carta. Era de mi amada Elizabeth y decía: Mi querido primo, has estado muy enfermo, y ni las frecuentes cartas de Henry, tan bueno, bastan para asegurarme de tu estado. Te han prohibido escribir, hasta coger el lápiz. Sin embargo, necesitamos una palabra tuya. Víctor, querido, para calmar nuestros miedos. Durante mucho tiempo he pensado que cada correo traería esas líneas, y solo mi insistencia ha convencido a tío de que no haga un viaje a Ingolstadt. Me opuso a que afrontara los inconvenientes y tal vez los peligros de un camino tan largo, y muchísimas veces lamenté no poder hacerlo yo. Supongo que la tarea de cuidarte en tu enfermedad habrá sido desempeñada por alguna enfermera mercenaria, incapaz de adivinar tus deseos y de satisfacerlos con el cuidado y la atención de tu pobre prima. Aunque todo ha pasado ahora, Clerval escribe que vas mejorando de verdad, y deseo ansiosamente que confirmes pronto esta noticia con una línea tuya de tu puño y letra. Ponte bien y vuelve con nosotros. Encontrarás un hogar alegre, una compañera cariñosa y amigos que te quieren mucho. La salud de tu padre es excelente y solo desea volverte a ver, tener la seguridad de que estás bien. Si lo sabe, ninguna preocupación nublará su semblante. ¿Cómo te alegrará comprobar los adelantos de nuestro Ernest? Tiene ahora 16 años y es un muchacho lleno de actividad e inteligencia. Quiere ser un verdadero suizo y entrar en las fuerzas armadas de su país, pero no podemos separarnos de él, por lo menos antes de que vuelva a nuestro lado el hermano mayor. Tío no mira con gusto la idea de que siga una carrera militar en algún país lejano, pero Ernest nunca fue aplicado. Ve en el estudio una obligación penosa y prefiere pasar el tiempo escalando montañas o remando en el lago. Temo que se convierta en un parásito si no cedemos a sus deseos y lo dejamos dedicarse a la profesión que más le entusiasma. Poco han cambiado las cosas desde que te fuiste, salvo en el crecimiento de nuestros niños. Ni el lago azul ni las montañas cubiertas de su manto blanco cambian jamás. Y pienso que nuestro plácido hogar y nuestros tranquilos corazones están regidos por las mismas leyes inmutables. Mis modestas tareas me ocupan todo el tiempo y me entretienen, y si hago algún esfuerzo lo veo compensado al encontrar a mi alrededor rostros felices y bondadosos. Después de tu viaje, hubo en nuestra casa un cambio en nuestra reducida servidumbre. ¿Recuerdas cómo entró en nuestra familia Justin Maurice? Como probablemente no lo recuerdes, volveré a contarte su historia con unas pocas líneas. Su madre, la señora Moritz, era viuda y tenía 4 hijos, de los cuales Justine era la tercera. Siempre fue la preferida de su padre, pero la madre, por una extraña maldad, no podía soportar su presencia y la trataba muy mal después de la muerte del señor Moritz. Lo observó tío y al llegar Justine a los 12 años le pidió a su madre que le permitiera vivir en nuestra casa. Las instituciones republicanas de nuestro país han dado lugar a la existencia de modales más sencillos y a una vida más feliz que la que hay en las grandes monarquías que lo rodean. Por ello hay menos diferencias entre sus habitantes de las distintas clases sociales y las inferiores, que no son tan míseros ni tan desventuradas, tienen costumbres más refinadas y delicadas. Una sirvienta no es en Ginebra lo mismo que en Francia e Inglaterra. Así es que Justine fue recibida en nuestra familia y aprendió las obligaciones de una sirvienta, profesión que en nuestro feliz país no incluye la idea de ignorancia ni exige que se sacrifique la dignidad de la persona. Recordarás que le tenías gran cariño a Justine, y una vez llegaste a decirme que cuando estabas de mal humor te lo curaba una sola mirada suya. De ella podría decirse lo que dijo Ariosto de la belleza de Angélica, tan franca y feliz en su talante. Tía también sintió por ella un afecto profundo, que la llevó a darle una educación superior a lo que se pensó en un principio. Vio ampliamente compensado este favor, porque Justine era la criatura más agradecida que pueda haber en todo el orbe. Aunque de carácter alegre y muchas veces despreocupado, seguía con la mayor atención hasta el último gesto de tía. La tenía como un modelo de todas las virtudes y se esforzaba por imitar sus gestos y sus palabras, al extremo de que aún ahora me la recuerda. Cuando murió la pobre tía, nosotros estábamos demasiado preocupados con nuestra propia pena para fijarnos en la infeliz Justine, que la había cuidado durante la enfermedad con el cariño más solícito. Justine enfermó entonces de gravedad, pero le esperaban sacrificios mayores todavía.
uno tras otro, fueron falleciendo sus hermanos y hermanas, y aparte de ella, la madre quedó sin hijos. La pobre mujer, con razón, empezaba a debilitarse. Pensó que la muerte de sus hijos predilectos era un castigo del cielo por su parcialidad. Era católica, y creo que su confesor confirmó aquella idea, por lo cual a los pocos meses de tu salida para Ingolstadt, Justine fue llamada por la madre arrepentida para tenerla a su lado. Pobre muchacha, lloraba desconsolada al dejar nuestra casa. Había quedado muy afectada desde el fallecimiento de tía, y la pena puso suavidad y mesura en sus modales que antes se destacaron por la vivacidad. Y la vida al lado de la madre no era indicada para devolverle la alegría. El arrepentimiento de la anciana tenía fases contradictorias, pues si a veces le pedía a Justine que él perdonara su maldad, con mucha más frecuencia la acusaba de haber provocado la muerte de sus hermanos. Los continuos enfados terminaron por desequilibrar la mente de la señora Moritz, que al principio aumentó en irritabilidad, pero que ya descansa en paz. Murió en los primeros días fríos, al empezar el invierno último. Justine ha vuelto a nuestro lado, y te aseguro que la quiero profundamente. Es muy inteligente y amable, y además preciosa. Como te lo dije antes, su aspecto y sus gestos me recuerdan continuamente a mi querida tía. Tengo algo que decir también del pequeño William, si pudieras verlo. Es muy alto para su edad. Tiene ojos azules, dulces y risueños, pestañas oscuras y cabello ensortijado de bucles. Al sonreír se le marcan 2 hoyuelos en cada mejilla, a las que la salud le da un eterno tinte sonrosado. Ha tenido ya 1 o 2 novias, pero su preferida es Louise Biron, una preciosa niña de 5 años. Y ahora, Víctor querido, me atrevo a decir que te gustaría conocer algunos chismes sobre el buen pueblo de Ginebra. La hermosa señorita Mansfield ha recibido ya visitas de felicitación por su inminente enlace con un joven inglés, el señor John Melbourne. Su hermana, Manon, tan poco atractiva, se casó en el otoño anterior con el señor Duvillard, el rico banquero. Tu querido condiscípulo, Luis Manoir, ha tenido muchos contratiempos desde que Clerval se fue de Ginebra. Pero ha recuperado ya su ánimo y se dice que está próximo a casarse con una francesa muy linda y vivaz, la señora Tavernier. Esta es viuda y mucho mayor que Manoir, pero se la respeta y quiere en todas partes. Me he animado algo escribiéndote, primo querido, pero al terminar la carta vuelve a acometerme la ansiedad. Escribe, Víctor querido, una línea. Una palabra tuya será una verdadera bendición para nosotros. Mil gracias a Henry por su bondad, su afecto y sus abundantes cartas. Le estamos plenamente agradecidos. Adiós, primo querido. Cuídate y vuelvo a pedírtelo. Escribe. Elizabeth Lavenza, Ginebra, 18 de marzo de 1700. Elizabeth, Elizabeth querida, exclamé cuando terminé de leer y besar su carta. Escribiré enseguida para tranquilizarlos y alejar esa angustia que deben albergar en su corazón. Escribí, en efecto, y el esfuerzo me fatigó, pero había comenzado ya en realidad la convalecencia, en la que no sufrí más recaídas. A los 15 días estaba en condiciones de salir de mi alcoba. Al restablecerme, uno de mis primeros deberes consistió en presentar a Clerval a los numerosos profesores de la universidad. Estas presentaciones supusieron para mí un intenso esfuerzo, que mal resistían las heridas sufridas por mi espíritu. Desde aquella misma noche, que marcó el término de mis trabajos y el principio de mis desgracias, sentía una violenta antipatía por todo lo que se relacionase con la filosofía natural. Curado completamente de cuerpo, la vista de un aparato químico renovaba la crisis de mi sistema nervioso. Lo comprendió así Henry, e hizo retirar de mi vista los que había en la habitación. También había cambiado su aspecto al darse cuenta de que me disgustaba mirar la habitación que antes usara como laboratorio. Pero todas estas preocupaciones de Clerval fueron inútiles, pues mis tormentos se reanudaron en nuestras visitas a los profesores. El señor Waldman abrió mis heridas con sus elogios, bondadosos y entusiastas, sobre los sorprendentes progresos alcanzados por mí en la ciencia. Pronto se dio cuenta que sus palabras me disgustaban, y como no pudo averiguar el motivo, lo atribuyó a modestia de mi parte y abandonó el tema de mis adelantos para hablar de la ciencia en sí, con el deseo de arrastrarme a su conversación y revelar mi secreto. ¿Qué podía hacer yo? Trataba de complacerme y me hacía sufrir. Tuve la impresión de que hubiese colocado con mimo ante mi vista todos los instrumentos que en adelante servirían para llevarme a una agonía lenta y cruel. Aunque padeciendo bajo la tortura de sus palabras,
No osaba poner en evidencia mis achaques. Clerval, siempre rápido para comprender las sensaciones de los demás, desvió la conversación poniendo como excusa su ignorancia del tema, y pasamos a hablar de cosas más triviales. Agradecí a mi amigo su atención, pero no dijo una palabra. Vi claramente que estaba sorprendido, pero no intentó nunca penetrar en mi secreto, y aunque lo quería con una mezcla de afecto y respeto para la que no había límites, jamás me decidí a confiarle aquella escena que tan a menudo se me hacía presente en mi memoria, y que, sin embargo, temía que me impresionara hasta lo indecible si se la revelaba a otra persona. El señor Krempe no se mostró tan dócil, y en el estado de susceptibilidad casi insoportable en que me encontraba entonces, sus rudos y francos elogios me causaron más perjuicio que la benévola aprobación del señor Waldman. «¡Al diablo con el mozo!», gritó. «Le aseguro, señor Clerval, que nos ha superado a todos. Sí, asómbrese todo lo que quiera, que no por eso será menos cierto. Un mozuelo que hace pocos años creía en Cornelio Agripa, con tanta fe como en el Evangelio, se ha puesto ya a la cabeza de la universidad, y si no es exonerado pronto de su pedestal, no sabremos qué pensar de él». «Ah», añadió observando mi expresión de sufrimiento, «el señor Frankenstein es humilde, cualidad excelente en un joven. Las personas de pocos años deben desconfiar de sí mismos, señor Clerval. Yo no tuve mucha confianza en mí durante mi juventud, pero el carácter varía en pocos años». Empezó entonces un elogio de sí mismo, el que felizmente alejó la conversación de un tema que tanto me desagradaba. Clerval no había simpatizado con mis inclinaciones hacia las ciencias naturales, y sus afanes literarios eran totalmente diferentes de los que me atraían. Llegó a la universidad con la esperanza de poder dominar las lenguas orientales y abrirse así camino que había marcado para su vida. Resuelto a no lanzarse a una carrera que no le ofreciese gloria, puso sus ojos en Oriente, donde esperaba encontrar campo de acción para su espíritu emprendedor. Atrajeron su interés el persa, el árabe y el sánscrito, estudios a los que también me dediqué yo con empeño siguiendo su consejo. Pensé que la inactividad había sido siempre insufrible para mí, y en aquellos momentos en que ansiaba huir de mis pensamientos y olvidar mis antiguos proyectos, sentí una gran alegría de ser condiscípulo de mi gran amigo, y no sólo hallé instrucción, sino también consuelo en las obras de los orientalistas. No pretendí adquirir, como él, un profundo conocimiento de aquellas lenguas, pues con aquellos estudios no quería otra cosa que una distracción pasajera. Leí solo por comprender su significado, y mis esfuerzos fueron ampliamente compensados. Descubrí que la melancolía oriental es acariciadora, y que su alegría es capaz de elevar al lector en un grado tal como no lo había notado en los autores de otros países. Cuando leemos sus obras, la vida se nos presenta convertida en un jardín de rosas y alegrada por un tibio sol, en sonrisas y en gestos de disgusto de enemigos nobles, en un fuego que consume nuestro corazón. ¡Qué diferencia con la poesía viril y heroica de Grecia y Roma! Pasé el verano dedicado a esos quehaceres. Había fijado mi vuelta a Ginebra para fines de otoño. Sin embargo, aplacé el viaje por varias circunstancias. Llegó el invierno con sus nieves, los caminos se cerraron, y la vuelta a mi casa debió esperar hasta la primavera siguiente. Lamenté amargamente ese retraso, porque ansiaba ver a mi ciudad natal y a mis familiares queridos. No quise, sin embargo, regresar dejando solo a Clerval en un lugar extraño y antes de que se relacionara con algunos de sus habitantes. Pasamos agradablemente el invierno, y aunque la primavera tardó más de lo corriente, su belleza compensó su retraso. Iniciado ya el mes de mayo, esperaba todos los días la carta que habría de fijar la fecha de mi salida, cuando Henry me propuso hacer un paseo a pie para despedirme del escenario en el que tanto tiempo había vivido. Acepté la invitación con alegría, porque me gustaba el ejercicio, y porque Clerval había sido mi compañero predilecto para las caminatas de esa clase hechas por los senderos de mi país natal. Nuestra excursión duró 15 días. Mi salud y mi mente, fortalecidas ya desde hace mucho tiempo atrás, ganaron energía adicional con el aire libre, las naturales alternativas de nuestro paseo y la conversación de mi amigo. Hasta entonces, el estudio me había alejado de la relación con mis semejantes y me convirtió en una persona poco sociable. Clerval hizo resurgir los mejores sentimientos de mi corazón. Me enseñó nuevamente a amar las bellezas de la naturaleza y los rostros animados de los niños. Magnífico amigo. Cuán sinceramente me has querido y cómo te esforzaste por elevar mi espíritu
para ponerlo al nivel del tuyo. Aturdido y acongojado por una ambición egoísta, sólo cuando tu dulzura y tu afecto despertaron mi sensibilidad, volví a ser la misma persona feliz que, amado y apreciado por todos, vivía libre de preocupaciones y pesares, como en aquellos años en que la alegre naturaleza despertaba en mí las sensaciones más deliciosas, en que me extasiaba ante un cielo sereno y ante campos llenos de verdor. Aquella primavera pasada al lado de mi amigo era en verdad extraordinaria. Lucían ya en los cercos las flores primaverales y las de estío estaban en capullo. No me atormentaban entonces los pensamientos que durante el año anterior pesaron sobre mi espíritu como una carga insondable, a pesar de mi empecinamiento por desprenderme de ellos. Henry se alegraba con mi felicidad y simpatizaba de corazón con mis emociones. Se aplicaba por divertirme al propio tiempo que daba salida a los pensamientos encerrados en su espíritu. Me demostró que los recursos de su mente eran extraordinarios, poseedor de una conversación interesantísima y plena de imaginación. Muchas veces inventaba fábulas de fantasía extraordinaria, a semejanza de los escritores persas y árabes. Otras veces recitaba mis poesías favoritas, o me arrastraba a debatir argumentos que defendía con geniales sutilezas. Volvíamos a nuestro colegio mayor el domingo por la tarde. Bailaban en la población los aldeanos, y cuantos encontramos parecían alegres y felices. Yo también, muy contento, saltaba y brincaba de alegría.